¿Cuántos muchas veces buscamos esa sanidad? Muchas veces buscamos ese milagro? Y a su nombre, mis amados hermanos. ¿Cuántas muchas veces buscamos esa libertad? Libertad del pecado, libertad de muchas cosas. ¿Cuántas muchas veces buscamos eso? Pero uno, ¿cómo busca esa libertad? Cuando uno se quebranta, cuando uno quiere, anhela y desea. Y a su nombre. Gloria a Dios. En un ayuno allá en el cerro, les voy a volver a contar, mis amados hermanos, había un hermano. Y este hermano buscaba a Dios. Él era consciente de lo que había dentro de él. Había el pecado, muchos tipos de pecado. Pero él no quería humillarse. Además del pecado, muchas veces viene el orgullo también, juntamente con eso. El hermano no quería para orarles. Entonces, mis amados hermanos, dentro de la alabanza, el hermano se empieza a endemoniar. Un ejemplo es esto, que muchas veces cuando nosotros no le entregamos nuestro corazón hacia Dios, ¿quién lo ocupa? El pecado. Y el pecado abre aquí en la puerta al Satanás. Y a su nombre. Gloria a Dios. Por eso es necesario quebrantarnos ante Dios y sacar desde el corazón todo pecado que quiera haber en ello. Y a su nombre. Gloria a Dios. Dios mira todo del hombre, sus pensamientos, sus pasos, su corazón, sus ojos, sus manos. Y a su nombre. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23. Libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23. Dice, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Ve? Debemos guardar nuestro corazón. Como así tú guardas tu ropa bien lavadita en tu armario, dobladito, guárdalo así tu corazón. Guárdalo para Dios, entrégalo para Dios, no para el pecado, no para el mundo. El mundo sí te ofrece muchas cosas. Aparentemente te hace feliz, pero de ahí tiene un final amargo en tu corazón y en tu vida. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Y aún. ¿Cuánto? Proverbios capítulo 4, verso 23. 23, sí. Y aún la palabra de Dios, cuando hablamos de todas nuestras extremidades, Dios dice, ¿no? 6 cosas aborrece, o 7 son. 23. Ahí que está. ¿De qué habla? Los ojos. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Denles esos aplausos para nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos, amonestación contra el adulterio. Dice, Dios mira todas nuestras extremidades. Dios mira lo que hace con tu ojo, con tu pensamiento, con tu boca, con tu corazón, con tu mano, con tu pie. Además hay una alabanza en que dice, ¿no? Aleluya. Esa alabanza en que dice, mi abuela y mi Jesús mi vida y muchas veces pasa eso. Muchas cosas pasan por nuestras extremidades, por todo de nosotros. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 28, verso 14. 28, verso 14. Libro de Proverbios, capítulo 28, versos 14. Dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios.
Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Así es. Bienaventurado, en otra palabra, dice, dichoso el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Es como la piedra es dura. La piedra no siente si llueve o hace calor. Y a su nombre, la piedra no siente. Tú le pateas, no dice miau, nada no dice. Y a su nombre. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El pecado hace endurecer tu corazón. Cuando tú ya no te congregas, ¿qué es lo que pasa? Hasta las ganas de congregar se te van. Así es. Hasta dejas de congregar. Ya le das ese lugar a tu carne. Y ya tu corazón se empieza a endurecer. Alguien habla contra ti, ya todo de ti se empieza a endurecer. Ya no quieres ni cantar ni con ganas. Ya más el asistir a la casa de oración más se te hace duro. Y más el pecado se te hace más fácil. Por eso la palabra de Dios dice, sin dejar de congregar. ¿Sabe por qué dice la palabra de Dios? Y a su nombre. Gloria a Dios. Ese corazón endurecido no sabe escuchar. Cuando vemos a quién endureció, Dios su corazón, ¿a quién endureció? Egipto. Al faraón. Así es. Endureció su corazón. Ese corazón estaba duro. Muchas veces cuando hay un corazón endurecido, nadie, ni un consejo escucha. Así es. Cuando un hombre está en pecado, su corazón es endurecido y ni un consejo puede recibir, porque piensas que todo te está diciendo a ti. Cuando te choca la palabra de Dios, cuando te llega y dices que verdaderamente a mí me está diciendo, es porque es verdad. Es verdad. Hay cosas necesarias que tenemos que sacar. No dejemos que el pecado endurezca. Gloria al Señor, aleluya. Tú me puedes ver a mí al frente de ti, aquí. Yo solo sé qué cosa puede haber en mi corazón. Aquí ustedes, mis amados hermanos, yo les puedo mirar de cara, pero solo ustedes saben qué hay dentro de su corazón. Amén. Tanto mi persona como ustedes, mis amados hermanos, ¿quién nos conoce? Uno mismo y Dios. Y a su nombre. Por eso que Dios conocía el corazón del faraón. Y a su nombre. Aleluya. El corazón de piedra no siente a Dios. No siente frío, no siente calor. No siente si hay lluvia, no siente nada. Y a su nombre. Ahora, esa es en una piedra. Y ahora en el corazón de un cristiano, cuando se endurece como la piedra, ¿qué es lo que pasa? No quiere buscar a Dios. No siente la necesidad de Dios. Él piensa que ya está bien. Ya un día de ayuno piensa que ya está bien. Ya estoy súper espiritual. Pero ¿qué dice la Biblia? Al tibio, ¿qué lo hace? De su boca. Dios va a demandar de ti que tú le busques arduamente. Las 10 vírgenes. Las 5 prudentes buscaban a Dios, pero las insensatas dejaron. Había cosas que ellas tenían que hacer, pero dejaron esa búsqueda. O sea, es como decir, no, todos los miércoles hay ayuno. Pero no te acostumbres a los miércoles, sino busca otro día en ayuno, en oración, ayuno y en oración. Es lo que Dios está tratando que tú hagas, una búsqueda ardua. Y a su nombre. No tiene hambre y sed de Dios, no tiene nada. No se abstiene de pecar. Y eso es algo muy triste, mis amados hermanos. Podemos ser años en el Evangelio. Podemos caminar 20, 50 años en el Evangelio. Pero si nosotros no tenemos hambre y esa sed, el fuego se va a apagar. El fuego de Dios se va a apagar en tu vida. Aleluya.
Y esta persona, quien está así, va a odiar con facilidad. Odia con facilidad. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Ahora el corazón de carne. ¿Qué es este corazón de carne? En un texto dice, quita este corazón de piedra y pon un corazón de carne. Carne. Y ahora cuando tú a la carne lo piñiscas, ¿siente o no? Sí. A ver, piñíscate, mi amado hermano. Duele. Así es. Así es, mis amados hermanos. Cuando chancas tu pie, duele. Cuando alguien te mete un lapo en la cara, duele. Así es. El corazón de carne, Dios está dispuesto a dar. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Este corazón de carne sí siente a Dios. Siente esa necesidad de buscar de Dios. Siente esa necesidad, siente que algo le falta. No sé qué falta, pero algo le falta al corazón de carne. Algo le falta. Y a su nombre. Gloria a Dios. Ahora en estos tiempos, ¿qué nos falta a nosotros? Nos falta más entrega. Nos falta más fe. ¿Qué nos falta, mis amados hermanos? Cada uno de nosotros nos conocemos. Este corazón de carne sí quiere buscar a Dios. Y muchas veces, cuando el corazón se vuelve de piedra, ¿qué hace Dios? ¿Qué dice la palabra en Proverbios? Al que yo amo, corrijo. Ahí está. Ahora este corazón de piedra, cuando está piedra, cuando no quiere ir a la iglesia, cuando quiere las cosas terrenales, Dios mueve su mano y por su misericordia. Y Dios da esa libertad al enemigo y toca tu carne. Como en Job. Y a su nombre. Así es, mis amados hermanos. Y para que sea transformado ese corazón de piedra, ¿qué se tiene que hacer? Cuando hay una roca en la mina, ¿qué hacen? ¿Con qué? ¿Con qué rompen, mis amados hermanos? Con combo. Y otro. Perforador. Martillo. Otro, ¿qué más fuerte hay? Por ahí están hablando. Dinamita. Perforador. Así es. Así tiene que haber algo, ese corazón de piedra, que haga un corazón de carne. Y cuando hay un corazón de carne, cuando hay un corazón quebrantado, cuando hay un corazón que busca de Dios, ahí ese corazón recién quiere buscar a Dios. Ese corazón recién siente esa necesidad por Dios. Porque cuando uno tiene riqueza, tiene casa, tiene carro, tiene todo, ¿tú crees que va a sentir la necesidad de buscar a Dios? Cuando ese es muchas veces lo que pasa, mis amados hermanos. Cuando en mi familia, en mi matrimonio, hay una necesidad, muchas veces también por eso a mí me sacude el pensamiento. Cuando hay necesidad, recién buscamos a Dios. Y muchas veces yo me pregunto a mí mismo, claro, no le digo a mi esposa, pero le digo, Señor, es sincero que muchas veces soy hipócrita delante de ti. Cuando hay necesidad, recién te busco. ¿Dónde está ese momento cuando yo te buscaba? Cuando había necesidad o no había necesidad, o cuando había frío, cuando había calor, en todo momento. ¿Por qué? Porque el corazón se ha llenado de las cosas terrenales. No hay un quebrantamiento, no hay una decisión. Y a su nombre. Por eso, mis amados hermanos, el corazón de carne sí tiene hambre y sed de Dios. El corazón de carne se abstiene de pecar. El corazón que está enfocado en Dios se abstiene de pecar. Deja eso, lo que está a un lado, lo menosprecia, lo bota. Como Pablo dice, todas esas cosas lo tengo como por basuras. No lo digo en un sentido de vulgaridad, sino le digo que esas cosas terrenales muchas veces Pablo lo ha tomado cosas secundarias. ¿Qué habría pasado en el huerto de Edén cuando Adán
y Eva hubieran escuchado, escucharon la voz de Dios, dijeron, no comas de ese fruto. Pero, ¿qué más apeteció fue a los ojos? Así es, mis amados hermanos. El corazón de carne trata y quiere de perdonar. Cuando hablamos del perdón, mis amados hermanos, de verdad, es un caso muy fuerte. Hay que aprender a perdonar y amar. Y a su nombre. Ese es el corazón. El corazón de piedra no le gusta buscar. El corazón de piedra no siente perdonar. El corazón de piedra quiere pecar. El corazón de piedra no busca a Dios. Pero el corazón de carne, quiere buscar a Dios, siente la necesidad de Dios, tiene hambre y sed de Dios, se abstiene de pecar, trata y quiere perdonar. Porque muchas veces el que no quiere perdonar, hasta ya siente que esa persona lo manda indirectas. Hasta esa persona se acorrala. La persona que no sabe perdonar, déjame decirles esto, mis amados hermanos. La persona que no sabe perdonar, solito se aísla. Solito. La persona quiere estar solo. Y cuando se aísla solito, ¿quién va a venir? ¿Quién tú crees que va a venir? El demonio. Cuando una persona se aísla con el odio, el diablo más peor lo tortura y odiar y más todavía. ¿Sí? Pero cuando una persona suelta esa carga en su corazón, cuando una persona lo suelta, ¡Aleluya! Se siente libre. Porque eso ha pasado en mí, mis amados hermanos. De verdad, yo les digo esto de todo mi corazón. Yo les digo, esto ha pasado conmigo. Pero cuando en ese momento decidí perdonar, de verdad, hay esa libertad. No sientes un peso en tu corazón, sino hay esa libertad de alabarle a Dios. Hay esa libertad de honrarle. Y a su nombre. Aleluya. Cuando hay una piedra y quiere formar o quieres moldearlo, es algo como lo que haces con el pico. Tienes que hacerlo, mi amado hermano. Y si no quieres ser moldeado, ¿a qué profeta le dijo? Ve a la casa del alfarero, no? A la casa del alfarero. Y cuando uno va a la casa del alfarero, ¿tú crees que es bonito? No. En la casa del alfarero tienes que pasar pruebas, ¿no? Dice que el alfarero estaba haciendo una vasija hermosa, bonita, ¿no? Pero se echó a perder. Pero el alfarero de nuevo lo moldeó. Y cuando Dios nos moldea, muchas veces duele. Muchas veces nos duele en el alma, en el corazón. Y a su nombre. Aleluya. Aleluya. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 23, verso 29. Jeremías, verso 23. 29, ¿qué dice? El texto es justo todavía. Jeremías, capítulo 23, verso 29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y a su nombre, y a su nombre. Ahí está. Cuando hay un corazón de piedra, la palabra llega o no llega, mis amados hermanos. Llega. Cuando hay un corazón de piedrita y la palabra de Dios te dice la verdad, ¿duele o no duele, mis amados hermanos? Dios. Duele, ¿verdad? Duele. Digamos, hoy día has mentido y cuando te hablan de la mentira, hermano mentiroso, te dicen. Duele, ciudadano. Así es, mis amados hermanos. Por eso, la palabra de Dios nos va a corregir. La palabra de Dios nos va a sacar de la mentira. La palabra de Dios nos va a llevar a un camino derecho. Aleluya. La palabra de Dios nos va a fortalecer. Y a su nombre.
¿Cómo se le llamaría un corazón de carne? Vamos al libro de Jeremías capítulo 18. Libro de Jeremías capítulo 18. Gloria a Dios. Libro de Jeremías capítulo 18, verso 1. Ahí está, ¿ve? El alfarero. Libro de Jeremías capítulo 18, del 1 al 6. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: Aleluya. ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mano, oh casa de Israel. Y a su nombre, Dios nos va a moldear, a ti y a mí. Cuando Dios tiene un propósito en tu vida, Dios te va a moldear. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Cuando Dios te moldea, duele, porque choca contigo mismo, no choca con otra persona. La persona que tiene que ser moldeada va a ser moldeada. Y a su nombre. Dios tiene varios instrumentos para moldear. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Denles esos aplausos para nuestro Dios todopoderoso. Aleluya. Dios tiene varios instrumentos para moldear. Y muchas veces estos instrumentos que hay es doloroso. Proverbios capítulo 24, verso 32 dice: miré y lo puse en mi corazón, lo vi y lo tomé consejo. Y a su nombre, mis amados hermanos, todas estas palabras que les hablé en esta hermosa tarde, tomemos en nuestro corazón, tomemos, mis amados hermanos, en nuestro corazón para guardar, para tomarlo y buscar a Dios con ardor y con fervor. Y a su nombre. Gloria a Dios. Dios está queriendo, mis amados hermanos. Aquí está. Ezequiel 11:19 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Aleluya. Ezequiel capítulo 11, verso 19. Ahí está nuestro Dios, esta promesa dándonos a nosotros, que cuando hay un corazón lleno de pecado, cuando hay un corazón que está de piedra, Dios promete darnos un corazón ¿de qué? Un corazón de carne. Pero cuando te quebrantas, cuando te humillas, gloria a Dios. Dios está listo, predispuesto y para sentir su presencia. A darte ese corazón de carne. Porque cuando yo era niño me recuerdo a los hermanos mayores, y yo decía: Señor, ¿qué será sentir tu presencia? Lloraba. Señor, ¿qué será sentir tu presencia? Nunca lo he sentido, nunca he hablado en lengua. Señor, ¿qué es sentir tu presencia? Anhelaba. Gloria al Señor. En mi corazón había: Señor, ¿qué es sentir tu presencia? Pero cuando un hermano predicó este tema, yo quitaré su corazón de piedra. Como les dije, un corazón de piedra puede haber muchas cosas.
Entre tú y yo nos podemos ver la cara. Entre tú y yo podemos decir muchas cosas. Pero si tú no quitas ese corazón de piedra, si tú no le das ese lugar a que Dios cambie ese tu corazón, vas a quedar así. Pero si tú lo abres a Dios, decirle, Señor, toma control de mi vida. Toma control de mi temperamento. Toma control de mi carácter. Para que seas moldeado. Y a su nombre. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, en Ezequiel, ese mismo libro 36, 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Esta promesa tan hermosa. Aleluya. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Se ve? Mis amados hermanos, de verdad, mi anhelo por buscar a Dios, quiero también, mis amados hermanos. Para mí no es suficiente tocar el teclado, o para mí no es suficiente el hablar en lenguas, o profetizar, o exhortar, o predicar, sino todos los días, como dice el ministerio de Apocalipsis, puede faltarme cosas de la vida, pero la presencia de Dios, no, que nunca nos falte. Tú dirás en tu corazón, el Espíritu Santo se ha alejado de mí. Tú dirás en tu corazón, pero no, Él ahí está. Él ahí está esperando a que tú le des ese lugar. Y cuando tú le das ese lugar, va a pasar cosas sobrenaturales. Lo menos pensado, mi amado hermano, hermana. Cree, dice, no, cree en el Señor Jesucristo. Cree en Dios y verás la gloria de Dios. Hebreos 11:1, ¿de qué habla? De la fe. Cree, mi amado hermano, pero límpiate primero. En el cuáquer sucio, ¿tú crees que en la olla sucia de nuevo vas a preparar segundo? Vas a preparar arrocito. Así es. En una olla sucia, digamos, hoy día has preparado, ¿no? Perdón, ayer has preparado tu desayuno. Aleluya. Has preparado tu cuáquer. En esa misma olla, sin lavar, ¿has preparado tu segundo? No. Así es, Dios nunca se va a manifestar en un corazón. Gracias, Señor. En un corazón frío. Sino tiene que haber un recipiente limpio, un recipiente que esté dispuesto, un corazón quebrantado. Gloria, Señor. A eso Dios va a tocar. A esa persona, sea varón o mujer, Dios lo va a tocar. Porque dice la palabra de Dios, el que busca, vamos a anhelar la presencia de Dios. Y a su nombre. Vamos a anhelar. Y a su nombre. Me recuerdo una fecha, cuando así me levantaba a orar, esas horas de las 3 de la mañana. Me recuerdo esto. Y entonces, mis amados hermanos, cuando me levantaba a orar a las 3 de la mañana, el cuerpo es como si se hubiera cansado de levantar esa hora. Es como si a la cama se me hubiera pegado. Pero yo entre mi conciencia estoy diciendo, estaré durmiendo. Pero para despertar, ya estaba sentado y alzando mis manos. Mis amados hermanos, esto yo les cuento porque es algo verdad. Yo no te voy a hablar ninguna mentira. ¿Por qué? Cuando muchas veces le damos el lugar a Dios, la carne ya no toma control sobre nosotros. Ya no toma, sino que el Espíritu Santo es lo que te va a ayudar, lo que te va a ayudar. Pase lo que pase, venga lo que venga, te va a ayudar. Solo abre tu corazón. Abre tu corazón, mis amados hermanos. Vamos a ver. ¿Cómo se dice abre tu corazón en quechua? Así es, mis hermanos. Así es, mis amados hermanos. Hay que avivar el espíritu.
El Espíritu Santo nos va a dar el poder. El Espíritu Santo nos va a dar la autoridad. Aleluya. Qué precioso derramo del Espíritu Santo. Te diría qué precioso es trabajar. Aleluya. Dios, lo que muchas veces escuchamos, que en la casa siempre hay una oveja negra. Es de mentira. Dios lo va a utilizar a esa persona como evangelista. Que tú no lo creas o no, Dios lo va a utilizar. Para Dios no hay nada imposible. La persona que ha conocido la palabra de Dios y se ha vuelto atrás, va a volver más. Y así vas a volver, mis amados hermanos. Vas a volver a sentir la presencia de Dios. Solo ábrele tu corazón. Ábrele tu corazón. Eso Dios quiere, que tú lo abras tu corazón. Y a su nombre. Y a su nombre. Vamos a abrir nuestro corazón. Amén. Para que Dios repose y quite el pecado. Y quite lo que no hay. Quite aquello que te atajaba tu comunión con Dios. Porque dice la palabra de Dios: he aquí que la mano de Jehová no se ha torcido, sino que la mano de Dios está extensa para que aquella persona que quiere estirar su mano, tomarlo y agarrarlo y jalarlo a su presencia. Y todavía dice uno de los profetas, dice: me ataste con cuerdas de amor. ¿Y cuánto queremos amor? Bonito, si tú no quieres amor, creo, mis amados. ¿Cuántos queremos amor, mis amados? Amén. Así, y a su nombre. Y a su nombre. Toda la humanidad, todos quieren amor, todos quieren paz. Pero ¿cuándo va a recibir eso? Cuando acepta a Jesús. Ese cantante famoso, Larry Over, que cantaba músicas total. Pero ahora cuando conoció a Dios, cambió su vida. Él cuenta su testimonio, que ese hombre vivía con la depresión, vivía preocupado, le atormentaba un demonio y no podía dormir. Ni de noche. No podía dormir, lo atormentaba total duro. Pero él conoció a un cristiano, le llamó y oró. Y esa palabra dice: así lo mismo, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, oh Jehová, me haces confiar. Cuando tú te confías, mira, este hombre, este varón, Larry Over, en un texto pequeñito nomás confió. Y confió en Dios también en parte, porque esta es la palabra de Dios. Cuando confió él, fue libre de esto. Y ahora predica la palabra. Creo que a Huancayo ha venido el año pasado, creo. Un hermoso mensaje, de verdad, mis amados hermanos. Hermanos, si aquí estamos aquí, de verdad, es cierto también. Si estamos aquí es para transformar nuestras vidas, no para peor, a caerlo al suelo. Vamos a levantarnos, amén. Vamos a levantar un solo espíritu, porque Dios tiene un solo espíritu. Cuando estamos en un solo espíritu, ¿qué se mueve? La presencia de Dios. Y se derrama. Y eso es hermoso. Cuando hay una armonía entre nosotros, ay Dios mío, la atmósfera cambia de frío a caliente. Y a su nombre. Y a su nombre. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Vamos a Aleluya. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, papá. Yo sé que tú estás en esta hermosa tarde, papá. Señor Jesús, oh Dios Todopoderoso, tú quitas, papá, ese corazón de piedra, papá, para convertirlo en un corazón de carne, Señor Jesús. Ese corazón de piedra, papá, arráncalo. Te doy ese lugar, amado Dios, que tú lo arranques en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder.